Buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un placer. Doy gracias a Esfera Azul por la invitación que nos ha realizado en esta tarde del día de hoy. Nosotros somos una empresa que se dedica al mantenimiento de propiedad horizontal. Llevamos aproximadamente unos 15, 17 años en el mercado desarrollando obras que tienen que ver básicamente con todo lo que compete al tema de la propiedad horizontal, lo que es ya pues el objetivo y lo que es en este momento, digamos, la esencia de la charla y hacia dónde vamos a orientar en este momento la charla. Básicamente, pues el día de hoy nos hemos centrado en todas aquellas actividades que se deben realizar dentro de la propiedad horizontal para que básicamente en el tiempo la copropiedad, los edificios, toda esta, digamos, todo lo que conforma el sistema de la propiedad horizontal, pues obviamente sea, no se ve afectada con el tiempo, sobre todo en ciudades costeras o también en el interior del país o en general, por las afectaciones que nos puede generar el medio ambiente, ¿sí? No solamente el medio ambiente, sino también eh, todo lo que tiene que ver con los vehículos, todo lo que tiene que ver con el paso de los años. Básicamente siempre sabemos que las estructuras, como cualquier cosa en el mundo o como el ser humano, con el paso del tiempo, ¿sí? Si no se le hace un buen mantenimiento, si nosotros como seres humanos no nos cuidamos en la alimentación, no tenemos ciertos hábitos, pues posiblemente no lleguemos a una edad avanzada. Lo mismo sucede con las estructuras, con nuestras viviendas. Si tú dejas pasar el tiempo y no le haces un mantenimiento, si tú no estás pendiente de estar haciéndole ciertas obras, ciertas actividades propias de las copropiedades, pues obviamente tu patrimonio, ¿sí? Para muchos su apartamento ese es su único patrimonio y es el patrimonio de toda su vida y el que eventualmente podrá generarle a sus hijos. Y cuando tú no lo cuidas, cuando tú no lo mantienes, pues obviamente este patrimonio con el tiempo no solamente se deteriora y te va a generar a ti una serie de problemas al interior de tu propiedad, sino que va a ser más difícil que ese patrimonio se valorice. Y obviamente creo que una de las pocas cosas en el país que tienen un grado de valorización, digamos, relativamente importante o interesante, es el tema de la finca raíz. Entonces, en esta tarde, pues voy a tratar de hacer una charla muy concisa, de mostrarles a ustedes por qué es importante realizar los mantenimientos en la propiedad horizontal, por qué es importante que las administraciones y los consejos de administración incluyan dentro de sus presupuestos no solamente el pago de la vigilancia, no solamente el pago de los ascensores, sino que adicionalmente ya tengan incluidos dentro de su presupuesto proyectado todas aquellas obras que tienen que ver con el mantenimiento, que no tengan que ustedes llegar a una asamblea de copropietarios a realizar trabajos ya sobre tiempo, porque muchas veces ya lo que ustedes tienen son tantas quejas de tantos copropietarios inconformes que obligatoriamente les toca entrar a hacer los trabajos, ¿sí? Y esto genera, a falta del dinero para ese trabajo, pues se ven obligados a pedir cuotas extraordinarias, que generalmente pues esto termina siendo realmente molesto para los propietarios, ¿sí? Y más de pronto en épocas como estas, en las que estamos viviendo una pandemia, etcétera, etcétera, y los ingresos de las personas, de los residentes, de los propietarios, se empiezan a ver un poco afectados. Entonces, básicamente, nuestra charla comienza así. ¿Por qué es mejor prevenir que curar, ¿cierto? Básicamente, lo que buscamos nosotros en este momento es que ustedes, el objetivo mío de esta charla es que ustedes hoy salgan con una mente muy clara y con una conciencia de que se debe programar nuestro mantenimiento en los edificios. Siempre va a ser mejor hacer un mantenimiento preventivo que correctivo, ¿ya? Porque generalmente los mantenimientos correctivos se hacen ya cuando
el apartamento está lleno de agua, ¿sí? Y no solamente hay que hacer los arreglos de la cubierta o de la fachada, sino que adicionalmente hay que pintarle al señor por dentro, hay que responderle por pisos o hay que responderle por mesas, por bienes, etcétera. Y obviamente pues esto genera unos sobrecostos bastante altos. Hoy les voy a mostrar algunas áreas básicamente de intervención. Yo creo que son muy conocidas por ustedes como administradores, esto creo que es un pan de cada día. Entonces, pero la idea es que de todas las zonas comunes que ustedes manejen dentro de su copropiedad, obviamente vamos a hacer énfasis como en las más críticas, en las que nosotros durante estos 17 años de experiencia, pues hemos podido identificar siempre son las que más molestan y eventualmente son las que hay que pararles más bolas y generalmente siempre tienden a ser las que buscamos nosotros, ustedes puedan proyectar dentro de su presupuesto a 5 años, a 7 años, a 10 años, ¿sí? Puedan tener o puedan estar cada cierto tiempo recogiendo ese dinero de tal manera que puedan entrar a hacer las obras. Les voy a hablar un poco del tipo de materiales, no para que ustedes salgan aquí siendo expertos en este tema técnico, pero sí como que tengan un poquito en su cabecita y que si les hablan de una coraza pintuco, ustedes ya sepan que es una pintura para fachadas, o que si les hablan de un manto asfáltico, ustedes sepan que es para un tema de cubiertas, o sea, algo muy sencillo que los pueda direccionar a ustedes y les pueda dar unas herramientas muy básicas para que si un contratista llega a su conjunto y les habla en ciertos términos, pues ustedes, digamos, algo de idea tengan y como se dice coloquialmente, pues no traguen entero, ¿ya? Vamos a hablar un poco de presupuesto, vamos a hacer algunas relaciones versus costo-beneficio. Nosotros sabemos que siempre cuando tú realizas actividades preventivas, pues obviamente es mejor hacerlo con anterioridad y no cuando ya hay que pagar más por los arreglos y muchas veces de alguna manera esto también va ligado al tipo y al costo de los materiales. A veces optamos por, en las asambleas, muchas veces optamos por someter proyectos a votación y la asamblea siempre se va con el más barato. Entonces aquí a veces aplica que no siempre lo más barato es lo mejor o como se dice por ahí, lo barato sale caro. Entonces aquí vamos a dar algunos tips para que ustedes los tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones con respecto a las obras que van a realizar en su conjunto o a los mantenimientos que tengan que hacer. Tiempos de realización, eso es importantísimo, sobre todo en el tema de que de proyección. Ustedes van a proyectar sus presupuestos, eso se lo van a presentar ustedes a sus asambleístas, entonces es muy importante que ustedes dentro de su programa de presupuesto pues sepan si cada cuánto debo yo pintar mi fachada si estoy en Bogotá. Si mi fachada es pintura o si mi fachada es ladrillo, cada cuánto tiempo la debo intervenir. Ah, pero si estoy en la costa, cada cuánto, si estoy cerca al mar, si mi hotel queda ubicado en Boca Grande, cada cuánto debo yo pintar esa fachada, ¿cierto? Entonces más o menos vamos a hablar de unos tiempos en los que básicamente ustedes puedan tener como esa proyección de cada cuánto hay que hacerle mantenimiento. Costos y presupuestos, les voy a dar más o menos algunos valores para que ustedes se guíen. Obviamente estos son valores guía, ¿ya? Son unos valores estimados de acuerdo a la experiencia que no solamente hemos tenido nosotros como consultores, como interventores y como contratistas de este tipo de obras, sino que a raíz de pues, tantos años de estar metidos en la copropiedad, en la propiedad horizontal, pues eso nos permite a nosotros tener ya unas bases y unos parámetros, por eso es importante que ustedes puedan tener alguna noción, digamos, en cuanto a precios. Obviamente el tema de precios y de presupuestos pues va a variar porque va a depender del proyecto, ¿cierto? No es lo mismo que hagamos un edificio de 5 pisos con 20 apartamentos a que hagamos un edificio como el de la foto, que puede tener, no sé, 30, 20, 30 pisos de 4 o 5 apartamentos por piso, pues obviamente el precio, los costos van a variar. Digamos que esto va a ser muy independiente del proyecto, pero es más o menos para que ustedes se hagan una idea. Y finalmente, quiero darles unos pequeños apartes de la importancia de que en sus conjuntos lleven a cabo una consultoría
y una interventoría de las obras. También para los que no estén familiarizados con los términos, pues la idea es que ustedes puedan conocer un poco por qué es importante que si yo voy a pintar mis fachadas, antes de llamar a 4 o 5 empresas para que vengan y me coticen, llamo una o dos o tres empresas que nos hagan una consultoría, que nos digan a nosotros qué es lo que debemos hacer, cuánto es el presupuesto estimado para esa obra, qué materiales son los indicados, cuánto tiempo nos va a durar eso y adicionalmente, y lo más importante, que tengan ustedes un apoyo técnico, administrativo, ¿sí? Dentro y muchas veces jurídico que les permita a ustedes tener más control sobre los presupuestos, porque pues obviamente, y lo hemos visto últimamente por televisión, en las noticias, pues no faltan los desfalcos y los malos manejos de los dineros en la copropiedad. Entonces, este tipo de obras, pues lastimosamente, estamos en un país en los que el tema de la corrupción a veces es bastante harto y a veces nos toca en este tipo de cosas. Entonces la idea es que cuando tú tienes un consultor o un interventor, estás generando una veeduría adicional al consejo o a un comité de obra que te va a ayudar a ti también como administrador o como consejo de administración, te va a llevar a ti por un buen camino durante el proceso, durante el proyecto que vayas a realizar. Obviamente esto pues dependerá también del tamaño de tu proyecto y demás. Bueno, entonces vamos a empezar paso a paso. Entonces es mejor prevenir que curar. Eh, Muchas veces los conjuntos residenciales fallan porque no tienen programas de mantenimiento futuro. O sea, a, son muy dados a trabajar sobre la marcha, ¿cierto? Entonces, vuelvo y les repito, no hay una programación para la pintura de la fachada o la impermeabilización del ladrillo, no hay una programación para la limpieza y siliconado de las ventanas, no hay una programación para el mantenimiento de cubiertas, ya sea en teja, en manto o terrazas, barbecue, ese tipo de cosas, no existe. Y como no existen esos programas, pues generalmente siempre se tiende a hacer más un mantenimiento correctivo, ¿ya? Entonces, como no se tiene un programa, pues obviamente no se tiene un presupuesto, no tenemos un presupuesto del mantenimiento, entonces obviamente ese es el problema. Llamamos entonces a estas empresas que se dedican, empresas como la nuestra, que se dedican a este tipo de obras y llegamos ahí a cotizarles para que ustedes puedan sacar esto muchas veces a una asamblea, porque generalmente este tipo de trabajos cuando se hacen bien hechos, pues cuestan un dinero. Y el problema es que muchas veces, como no se tiene el dinero, entonces optan por hacer trabajos parciales. Bueno, me estoy brincando un poquito, ahí habla de trabajos parciales o puntuales, que muchas veces lo que hacen es mandar al todero o al señor, al jardinero del edificio, a que le aplique un poquito un menjurje por allá que compraron en estos almacenes de grandes superficies, que ya son muy conocidos por todos ustedes, y terminan haciendo trabajos obviamente paliativos, parciales, solamente como por poder curar el problema, pero pues obviamente no es la solución. Dentro de esto, pues obviamente también tenemos un desconocimiento, generalmente también muchas veces no se hace por el desconocimiento, no sabemos cada cuánto tenemos que pintar una fachada, no sabemos con qué lo tenemos que pintar, o sea, el desconocimiento no solamente de tiempo, sino también de materiales. No sabemos si aquí a nosotros nos llega fulanito con la pintura X, y muchas veces nosotros no sabemos si realmente esa pintura nos va a servir a nosotros para el trabajo que necesitamos. Si esa pintura nos va a durar, porque si yo te digo hoy que tú debes aplicar una pintura cada 5 años, y resulta que la pintura que te aplicaron solamente dura 2 años, pues obviamente ahí vas a tener un problema. Entonces, la combinación de todos estos elementos que te acabo de mencionar, pues obviamente hacen que la problemática en el mantenimiento de la propiedad horizontal pues sea muy compleja y generalmente siempre termina en grandes obras con unos presupuestos muchas veces demasiado inflados, en los que a veces no hay mucho control y pues lastimosamente ustedes como administradores o consejos de administración pues siempre terminan siendo las personas implicadas
porque pues por Cámara de Comercio tú como administrador eres el representante legal del conjunto y obviamente eres quien va a la final a responder y a poner la cara ante cualquier eventualidad. Entonces, esto va muy de la mano con lo anterior. Obviamente, cuando tú haces un mantenimiento preventivo, cuando tú entras a realizar obras porque ya sabes que las tienes que hacer cada 5, cada 7 o cada 10 años, ¿sí? Como ya tienes esos tiempos y ya vienes recogiendo la plata, pues obviamente cuando tú haces un mantenimiento preventivo, ¿sí? Es más fácil y es más económico, ¿ya? Porque vuelvo y le repito, si tú hoy ves que tienes una fisura en una teja y la cambias de inmediato, ¿sí? Esa teja te vale, no sé, voy a decir un valor, 25.000 más la mano de obra, 50.000, di que te salgan 200.000 pesos, 150.000 pesos el cambio de la teja, ¿sí? Pero la estás cambiando hoy. Pero si tú ves que tiene la fisurita, pero dices, no, pues por ahora no tengo problema, y pues para gastarme yo 150 ahorita del presupuesto no lo tengo, y no lo haces, ¿sí? Cuando venga la lluvia y el agua se meta por la teja, ¿ya? No solamente vas a tener que cambiar la teja, sino que vas a tener que cambiarle el cielo falso al señor, si se le mojó el mueble, los libros, el computador, mejor dicho, entonces un trabajo de 150.000 pesos se te va a convertir a ti en un trabajo de 2 millones, de 2.500.000, hay que cambiar pisos, hay que hacer efectiva pólizas, bueno, etcétera. Entonces sí es importante que tengas en cuenta que siempre un mantenimiento preventivo va a ser mucho mejor que un mantenimiento correctivo. Obviamente, cuando tú haces estos mantenimientos preventivos, pues te quitas a la comunidad de encima. Y esto creo yo que no hay, yo digo que realmente la profesión de los administradores de propiedad horizontal se vuelve, es una profesión bastante a veces desagradecida, porque cuando un administrador hace una muy buena labor, lastimosamente se ve implicado con ciertos residentes, con ciertas personas, porque no, o copropietarios, que muchas veces cuando se tienen este tipo de problemas, pues tienes ahí siempre hay una persona cansona, siempre hay el que le da duro la administración, siempre está el que no está de acuerdo con las decisiones que se toman. Entonces es muy importante que por lo menos en este tema de zonas comunes, en este tema de mantenimientos, pues si tú tienes una gotera en el parqueadero y le está afectando el Mercedes-Benz al señor, pues obviamente ahí lo vas a tener un buen tiempo hasta que le solucione su problema. Eh, Como ya lo había mencionado, pues obviamente cuando tú empiezas tienes una programación para recoger las cuotas o tienes una programación dentro de tu presupuesto para recoger los dineros que necesitas para, para los presupuestos y para las obras de mantenimiento que debes realizar, pues esto te evita a ti el tener que pedir cuotas de administración, ¿cierto? Cuotas extras, porque es que es muy molesto tener que pedirle a la copropiedad plata adicional, ¿cierto? Tú le tocas al bolsillo, el bolsillo a la copropiedad y obviamente esto molesta. Y sobre todo más aún en lo que les decía, cuando tú tienes, y sobre todo más aún pues en esta temporada, cuando estamos en plena pandemia, cuando la gente se ve a veces tan reducida en el tema de ingresos, pues no es fácil, no es fácil. Entonces es importantísimo, si tú logras, qué rico es uno llegar y decir, bueno, este año vamos a hacer ya el mantenimiento de fachadas y no les tengo que pedir un solo peso. O sea, eso es buenísimo, eso como gestión de administradores es algo que a mí me parece siempre muy bueno. O eventualmente, si tú tienes que hacer mantenimiento de fachadas que te vale X plata, decirles, mire, tenemos esto, realmente lo que nos toca recoger es muy mínimo, por lo tanto la cuota de administración es de, no sé, 1.000 pesos, 2.000 pesos, 10.000 pesos, 20.000 pesos. O sea, algo demasiado cómodo que la gente realmente no sienta ese problema en el bolsillo. Entonces, básicamente esa es la importancia. Ojalá podamos hacer conciencia esta tarde de lo que les estoy diciendo para que ustedes apenas lleguen esta semana a su administración, ojalá ahorita como se vienen las asambleas y estamos en asambleas virtuales, etcétera, pues ustedes puedan ya empezar a incluir esto dentro de su programa y dentro de su presupuesto.
ya hablamos del último tema con respecto a las incomodidades y perjuicios a la comodidad. Ya entrando un poquito en materia, en cuanto ya a temas un poco técnicos, mmm, esto es como un pequeño listado de todo lo que tú encuentras en la propiedad horizontal, ¿sí? ¿Cuáles son las áreas o las zonas comunes de mayor afectación? ¿Ya? ¿En cuanto a qué? En cuanto al medio ambiente, generalmente el medio ambiente es lo que más afecta a nuestra copropiedad. Claro, en algunos casos a veces tenemos algunos temas constructivos, ¿sí? A veces las constructoras nos dejan ciertos temas dentro de nuestras edificaciones que con el tiempo pues la administración se ve abocada a resolver, pero digamos que dentro de la normalidad, dentro de lo que se maneja, o dentro de lo que estamos acostumbrados nosotros a ejecutar o dentro de lo que estamos acostumbrados nosotros a resolver, pues tenemos estas áreas, ¿sí? ¿Cuáles son estas áreas? Las cubiertas y terrazas. Es importante hacer la diferenciación. Eh, puede ser algo puede ser algo, no muy técnico, pero pues puede ser algo muy demostrativo, pero es chévere que ustedes, por lo menos, generalmente nosotros llamamos cubiertas a las no transitables, las que tienen teja, por ejemplo, ¿sí? Y terrazas a las que eventualmente sí se pueden transitar, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay un barbecue o cuando tienes arriba una sala, un salón de juegos, o en algunas partes tienen unas canchas, bueno. Hoy en día se están tratando de aprovechar más esos espacios. Entonces, básicamente, digamos que nosotros diferenciamos un poco esos dos términos. Tenemos las fachadas, plazoletas, jardines, obviamente los sótanos de parqueaderos, los tanques de agua potable de reserva. Cuando tienes pues edificios con ascensor, estaríamos hablando de los fosos de ascensor, los puntos fijos por donde se desplaza la gente cuando sale de sus apartamentos, ¿ya? A veces salen con sus bicicletas o el niño sale con su juguete o el perrito o lo que sea. Y en esa salida muchas veces se empiezan a generar en los trasteos generalmente tienden a afectar bastante los puntos fijos, ¿ya? Entonces, pues, importantísimo también tener eso claro. Piscinas, ¿no? Dependiendo tu conjunto, pues muchos tienen piscinas, los parques infantiles, las zonas verdes, los gimnasios y zonas húmedas, las canchas deportivas, algunos tienen canchas de tenis, otros tienen mini canchas múltiples, bueno, golfitos, los golfitos para mí personalmente es el gasto más inoficioso que puede tener una propiedad horizontal. Siento que los golfitos es lo que menos la gente usa, ¿sí? Entonces, si tienes un golfito, yo te aconsejo que busques una asesoría técnica y remodeles ese golfito y hagas algo diferente. A no ser que seas de las tantas excepciones que sí tienes la gente que va y lo usa, pero yo te digo que en nuestra experiencia es de las zonas que menos utilizan los copropietarios. Los cuartos o chut de basuras, importantísimos, y más ahora en este tiempo de COVID, es muy importante tener esos cuartos en muy buenas condiciones, no solamente de asepsia, sino como tal porque tú lo puedes tener muy limpio, pero si tienes enchapes partidos, pisos rayados, pisos quebrados, levantados, pues obviamente esto pues no va a generar una buena presentación, no va a generar una buena asepsia y no va a estar en condiciones óptimas de funcionamiento. Y en algunos casos, pues el aire acondicionado. Puedo seguir enumerando más, pero creo que esta es la generalidad de los conjuntos. No vamos a hablar de todos, no nos alcanzaría el tiempo, se me aburrirían ustedes, entonces básicamente vamos a hablar de los más críticos, como les había mencionado. ¿Cuáles son los más críticos? Cubiertas y terrazas, ¿cierto? ¿Cuáles son las mayores afectaciones que tenemos nosotros en cubiertas y terrazas? Tenemos humedades, que cuando llueva se nos meta el agua a los apartamentos, esto es demasiado crítico, la gente se nos viene encima, se nos dañan los inmuebles, se nos dañan los techos, nos toca responder por drywall, por pisos, por muebles, por todo. Entonces es importantísimo que le paremos muchas bolas a este tema de cubiertas y terrazas. Las afectaciones más comunes que tenemos es humedad, por ejemplo.
Llamamos, si ustedes ven ahí, hay tres tipos, ¿no? Tenemos humedad y vemos como unas manchas amarillas, ocres. Estas manchas generalmente muestran que hay un agua que está entrando, pero no es tan grande o el problema no es tan grave todavía, ¿sí? Para llegar a hacer una filtración, que como ustedes ven en la última foto de mi mano, de mi mano derecha, donde se ve la mano, ahí se ve agua cayendo, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una filtración fuerte de agua y tenemos una situación bastante preocupante. Y el tema de condensación, que se ve mucho en la tierra fría, ¿sí? En climas fríos, templados a fríos, que es cuando, por el frío obviamente, tenemos nuestros cuartos totalmente cerradas. Generalmente esto no pasa en clima cálido, bueno, de pronto en los sótanos uno sí tiende a ver estas manchas, pero en los apartamentos no, por el aire acondicionado. El aire acondicionado genera unos ambientes demasiado secos, por lo tanto no genera la proliferación de estos hongos. Estos hongos se generan porque hay una humedad de interna que es mayor a la humedad externa, y por lo tanto esa humedad en los cuartos, en los baños, empieza a generar unos hongos, y estos hongos, ¿ya? Empiezan a proliferar, y si te dejas coger ventaja de esos hongos, pues obviamente vas a tener muchos problemas. Ahora, si a ti como te llega un copropietario y te dice, mire, es que mi apartamento se va a caer, le está entrando agua, y tú llegas y ves esto, pues tú ya sabes que eso es condensación, que no es que le esté entrando agua. Puede, en algunos casos, sí, sí, pero en la gran mayoría es una falta de ventilación. Si tú ves la foto intermedia, eso ya es un hongo demasiado avanzado, o sea, es un hongo de meses. Entonces yo también te puedo decir, hay que hablar con la persona y decirle, venga, qué pena, esto aquí le falta un poquito más de aseo, hay que controlarlo mientras o se hace la revisión externa o se mejora la ventilación y las condiciones internas de la superficie, ¿ya? Tipos de cubiertas y terrazas, lo que yo les mencionaba, pues existen cubiertas que no tienen circulación peatonal. Por ejemplo, la que ustedes ven arriba es una cubierta con manto asfáltico. Ahorita hablamos un poquito de ellos. No es transitable, o sea, allí solamente sale la persona encargada de mantenimiento a hacer la limpieza de sifones, a hacer revisiones parciales. Dentro de estas cubiertas también podemos incluir, o sea, no solamente las que no son de circulación peatonal, sino también, por ejemplo, las que son en policarbonato, en teja, vigacanales, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que no permita como una estadía por mucho tiempo de personas es una cubierta de circulación no peatonal o cubierta. Las terrazas sí nos permiten esta circulación, entonces tienen un acabado duro, ¿cierto? Entonces podemos pararnos ahí, podemos colocar sillas, hay un barbecue, etcétera, etcétera. Entonces ahí podemos generar la diferenciación entre lo que son cubiertas y terrazas. Esto es a grandes rasgos los materiales que tenemos. Estos son los tipos de materiales. No me voy a extender mucho en esto porque realmente es un tema demasiado técnico, pero para que ustedes entiendan, están los asfálticos, que hablamos de mantos asfálticos, emulsiones asfálticas, que es ese neme negro que uno está acostumbrado a ver en la, pues en la generalidad en la calle, digámoslo así, ese neme, lo que la gente le conoce como neme, el asfalto. Están los acrílicos, que ya esos vienen como de colores, hay unos blancos, grises, rojos, ¿cierto? Digamos que esos dos son como entre el asfáltico es una gama baja, el acrílico es una gama más o menos media baja. Vienen ya los poliuretanos, que son unas gamas ya más altas, una gama media alta, digámoslo así, que son productos más resistentes. Vienen las membranas de PVC. Hoy en día hay de TPO y bueno, hay muchos otros tipos de materiales. A veces estas membranas tienen una particularidad, y es que nos evitan las demoliciones, nos evitan algunas obras adicionales. Entonces son un poco más costosas, pero pues vienen las poliúreas y también tenemos, digamos, las cubiertas, lo que yo les mencionaba en teja. Como ustedes pueden ver ahí en ese triángulo, en esa pirámide, pues a menor calidad, pues hay que hacer una mayor inversión en mantenimientos. Y asimismo el precio, si ustedes miran el precio, por ejemplo, de los asfaltos, que son los de gama baja, pues son más baratos a que si aplicamos una poliuria, que es mucho más costosa. El tiempo que ustedes ven ahí es importantísimo, porque este es el tiempo en el cual ustedes tienen que empezar a hacer mantenimiento. Si su cubierta tiene un manto entre 18 y 24 meses, hay que hacerle mantenimiento. Entonces ya saben que su presupuesto por tarde a los 12 o a los 18 o a los 24 meses debe incluir ya un mantenimiento de cubiertas.
Si es un poliuretano de 4 a 5, si es un acrílico de 3 a 4, si es una membrana es superior a 5 años. Ahora, claro, su precio es mayor, su durabilidad también, pero generalmente entre más subas tú la pirámide con el material, menor es el costo de mantenimiento, ¿ya? Entonces es muy importante que ustedes puedan tener en cuenta esto. Ahí se los dejo para que ustedes puedan tener, si están tomando apuntes o tomarle una fotico a la pantalla, o no sé si de pronto más adelante Esfera Azul nos colabore compartiendo la presentación, no hay ningún problema, para que ustedes tengan una base y un valor estimado de lo que puede ser el costo por metro cuadrado de estas obras. Tenemos también entonces las fachadas, afectaciones más comunes. Entonces tenemos humedad en sótanos. Mire, estos nuevamente aparece nuestra amiga la condensación. Aquí tenemos más afectaciones por ingreso de agua. Estas también tienen que ver con capilaridad, que es cuando tenemos agua internamente por los muros y ella empieza a ascender por el muro, ¿sí? Y a veces llegamos y encontramos, sobre todo esto sucede en los primeros pisos. Tú entras al apartamento o a tu casa y lo que encuentras es este tipo de afectación. Generalmente es una humedad por capilaridad, que lo que me indica a mí es que el agua está internamente ingresando y está subiendo por los poros del muro, ¿sí? Y está afectando la base de los muros. Cuando tú ya encuentras ya afectaciones ya aquí de este tipo en ventanas o de este tipo ya como en las partes superiores o de esto, bueno, que ya hablamos que es condensación, pues obviamente estos problemas sí ya van a tener que ver ya con algo mucho, posiblemente mucho más profundo, haya una afectación externa donde haya que entrar a revisar ya temas de pintura, ¿cierto? Entonces vamos a tener que revisar qué es lo que está pasando, se está desprendiendo nuestra pintura o tenemos una carbonatación de nuestra fachada en ladrillo, ¿sí? O resulta que el siliconado de nuestras ventanas ya está muy acabado y necesita un repaso porque cada que llueve se le empieza a meter el agua al señor por la ventana. Entonces es importantísimo que se pueda empezar a identificar primero cuál es el tipo de material que tiene nuestra fachada. ¿Es pintura? ¿Es ladrillo? ¿Es graniplas? ¿Es mármol-plas? Bueno, es importante. Obviamente hay muchos materiales, no quiero extenderme mucho en esto hoy, pero la idea es que ustedes por lo menos puedan tomar el trabajo y pregunten a alguien de su zona, venga, esa fachada que yo tengo, ¿qué es? Porque en algunos casos puede tener ladrillo, puede tener graniplas, puede tener concreto a la vista, puede, bueno, de todo se ve en este medio y más pues a veces obviamente la imaginación de los diseñadores, de los arquitectos, pues todo en aras de combinar cosas muy bonitas pero pues siempre es importante que la estética esté combinada con la parte estructural y que nos permita a nosotros pues conocer qué tipo de materiales tenemos para que así mismo ustedes puedan saber cuál es el mantenimiento que le deben realizar a su fachada y cuánto tiene y cada cuánto lo deben hacer. Entonces, pues aquí vamos a hablar de las más típicas generalmente que encontramos, son fachadas en pintura. Esta pintura no tiene que ser solamente, digamos, lisa, ¿sí? Dentro de pintura también encontramos, por ejemplo, el graniplas, el mármol-plas, que es cuando, por ejemplo, tú ves la textura del ladrillo y se ve como con unos poros, con unos huequitos, como si tuviera unas piedritas, como si estuviera rayada, ¿sí? Esto generalmente tiende a ser graniplas, pero el mantenimiento de cuál es pintándolo, a no ser de que ya esté muy deteriorado y haya que tumbarlo y volverlo a hacer, ¿ya? Entonces, digamos que dentro de esa categoría entra en todo el tema de pinturas. Tenemos el ladrillo, pues obviamente sabemos entonces nuestra fachaleta en ladrillo, puede ser fachaleta o puede ser el ladrillo, digamos, completo. Bueno, entonces aquí entra también fachaleta, ladrillo, entonces esto tiene también un mantenimiento. ¿Qué hacemos con esto? Generalmente las fachadas en pintura pues, requieren de una revisión, pues, de fisuras, hay que resanar las fisuras, hay que lavar, hay que sellar las fisuras y hay que aplicar mínimo dos manos de pintura. Eso es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta. Tenemos que aplicar mínimo 2 capas de pintura. Ojalá pinturas que nos den una durabilidad superior a los 5 años, ¿cierto? Allá en el mercado hay muchas marcas, unas muy buenas,
que nos venden a nosotros pinturas incluso doble vida, 10 años, bueno, etcétera, etcétera. Entonces es importante que también pensemos en eso, que ojalá nuestro mantenimiento no sea el más económico como para salir, pero a los 3 años otra vez está molestando a la gente, porque ustedes saben que cada que se hace una obra de estas, implica muchas situaciones, que haya que cerrar zonas comunes, que haya que incomodar a la gente, que haya que decirle, venga, cierre su ventana, no la abra, bueno, muchas situaciones que se presentan cuando hay estas obras. Entonces es importante que esto se pueda tener claro para que ustedes con el tiempo, pues obviamente con productos muy buenos, pues podamos tener los mantenimientos cada vez más lejanos, ¿sí? Preventivos, pero más lejanos, y que no nos implique afectar mucho pues ni el bolsillo ni la calidad de vida de las personas. Ladrillo, fachaleta, enchape, importantísimo el siliconado de las ventanas, tanto para pintura como ladrillo. Esto es muy importante. Importante que se haga en las 4 caras, generalmente las 4 caras de las ventanas. Esto es muy importante. O sea, tenemos 2 laterales, un superior y una parte inferior. Esto es importantísimo que se haga el mantenimiento en estas condiciones, porque a veces se hace solamente en los 2 laterales, o solamente en la parte superior, o solamente en la parte inferior, y pues nos quedan varias caras sin resolver, y pues esto con el tiempo nos puede generar algunos problemas. Estos son unos costos, vuelvo y les repito, son unos costos aproximados y una durabilidad. Mira, aquí también les estoy hablando de tiempo. Tenemos que fachadas de pintura aproximadamente cada 7 años, y fachadas en ladrillo por lo menos cada 6 años. Obviamente dependemos. Si yo aplico una pintura de 5 años, pues no puedo hacerlo cada 7 años. Sí, aquí estamos hablando más o menos de una pintura a 10 años, pero pues yo te soy honesto, esperar a los 10 años muchas veces no te alcanza a llegar. Generalmente, si te va muy bien, 7, 8 años. Puedes, pero pues obviamente es muy diferente que tú recojas un presupuesto durante 8 años para ese mantenimiento, a que cada 8 años tú tengas que pedir 1 o 2 millones de pesos, dependiendo del tamaño de tu conjunto, en una cuota extraordinaria para que puedas realizar este tipo de mantenimientos. ¿Listo? Entonces, pasamos a los tanques. Los tanques también es otra zona bastante importante que hay que tener en cuenta, hay que pararle bolas. Los tanques también tenemos varios tipos de productos. Asimismo, al igual que con el tema de cubiertas, tenemos productos más económicos, pero el mantenimiento es más periódico, ¿sí? Entonces, si yo aplico un producto de 15.000, tengo que hacerle un mantenimiento cada ¿cuánto? Cada año, ¿ya? Si yo aplico uno de 35.000, tengo que hacerle un mantenimiento cada 2 o 3 años, y así sucesivamente. Obviamente, si yo aplico, por ejemplo, una membrana de 60.000, pues el mantenimiento será mayor a los 5 años y es mucho menor, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta el tipo de material. No siempre se pueden aplicar los mismos materiales. Por ejemplo, si tú tienes tu edificio, tú ya tienes que tus parqueaderos o tu sótano de parqueadero se llena de agua porque tienes problemas de nivel freático, no pongas una membrana en los tanques si el tanque está enterrado. Esto es importante, porque generalmente si le ingresa agua al tanque por el terreno o por nivel freático, te puede afectar la membrana. Entonces, esto es muy importante, que ojalá por eso lo vuelvo y les repito en esta tarde, es importantísimo, no dejen pasar el tema de consultoría. Siempre es chévere, así sea pagar una visita, lo que les pueda cobrar un profesional por ir y hacer, aunque sea una visita, hacer un levantamiento de áreas y decirle a ustedes por qué usar X o Y producto, y con eso usted salga a cotizar, no hay ningún problema. Pero sí es importantísimo saber la situación, porque vuelvo y repito, si tiene nivel freático, no les recomiendo la instalación de membrana. Si tiene nivel freático, les recomiendo que apliquen, hay productos acrílicos cementicios, o sea, es una mezcla de los dos últimos, que tienen una muy buena durabilidad. Se me escapó aquí del triángulo, puede estar entre la membrana y los acrílicos, que te permite hacer mantenimientos por ahí cada 4, cada 5 años, y realmente no son tan costosos. ¿Ya? Cuarto, y chute de basuras. Entonces, pues cada uno pues dependerá de la organización que tengan. Hoy en día, pues recuerden que estamos pues en una situación muy importante en cuanto al tema ecológico. Entonces, importantísimo que podamos estar separando nuestros elementos. Si tu chute es muy pequeño y no te da, pues siempre es importante que se generen estas brigadas
con los copropietarios para que puedan hacer la separación de su basura de tal manera que cuando la basura caiga por este huequito, pues sea fácil recogerla o por lo menos separarla, identificarla con colores distintos de bolsas, suministrarle las bolsas, bueno, no sé, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que nuestro tema más que el tema ahorita ecológico es hablar de las condiciones como tal del cuarto, miren, ¿cierto? Entonces siempre que haya unas muy buenas condiciones de asepsia en estos cuartos y sobre todo para la gente que les hace a ustedes los mantenimientos, eso es muy importante porque de todas maneras la gente que hace este tipo de mantenimientos, pues hay que cuidarla, ¿no? La gente que nos hace nuestro aseo en los conjuntos residenciales, ya es importantísimo que trabajen bajo unas muy buenas condiciones. Uno, les soy honesto, uno a veces llega a algunas copropiedades y desde que tú entras al sótano ya sientes el mal olor del chute de basuras, entonces ojo con eso, es importante que no solamente las canecas se encuentren en buenas condiciones de aseo y como tal la caneca, sino que el cuarto también se encuentre en muy buenas condiciones. Tipos de materiales, pues tenemos enchapes como el que se ve de piso, tenemos recubrimientos epóxicos más o menos o esmaltes como los que se ven por ejemplo aquí en la pared. Puedes tener también recubrimientos epóxicos de piso. Ah, que son más caros, sí. Algunos son más caros. Hoy en día vienen algunos esmaltes un poco más económicos. Tú lo miras de acuerdo a tu presupuesto, pero es importantísimo que puedas tener claro esto, ¿cierto? Y que ojalá se mantengan las mejores condiciones de asepsia posible. Los sótanos de parqueaderos, pues esto ya digamos que es un tema a veces un poco álgido, sobre todo en las zonas costeras, los sótanos de parqueaderos tienden a sufrir mucho de hongos por la humedad, por muchas condiciones que a veces siento yo que los constructores, por eventualmente no invertir algún dinero importante o de pronto algún sobrecosto, pues no le paran muchas bolas como en esa ventilación que pudiera tener de alguna manera los parqueaderos, entonces pues tienden a generar una humedad bastante alta y en muchos casos estas zonas costeras pues tendemos a pasar o incluso en el interior del país pues donde se han hecho construcciones donde en algún momento hace años fue un lago, pues seguramente tu edificio en los sótanos de parqueadero va a presentar este tipo de problemas y cada que llueve vas a tener este tipo de problemas. Entonces es importante si tienes un sistema de bombas eyectoras que te ayude a sacar esas aguas hacia tu red de aguas lluvias, etcétera, pues puedas manejarlo de tal manera que estés pendiente de todo esto, ¿sí? O sea, no es solamente como tal la obra civil y el mantenimiento como tal de los muros, de los pisos, etcétera, sino que sea todo el conjunto de tuberías, de equipos, de cuartos, de máquinas, etcétera, 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 para que tú puedas, pues, por lo menos garantizar unas muy buenas condiciones, porque si yo voy a parquear mi carro acá y cada que llueve tengo que ponerme unas botas pantaneras para poderme bajar del carro, pues obviamente es una situación muy incómoda que yo como propietario que pago una cuota de administración, ¿sí? Que dependiendo del estrato y el tamaño de mi apartamento, pues así mismo va a ser el valor, pues, pues me gustaría más vivir en algo más cómodo, en algo que realmente vea reflejado lo que yo estoy pagando, ¿sí? Y obviamente, pues imagínate tú un estrato 5 un estrato 6 y encontrarse esto. No, pues digamos que no es por ser elitista ni nada, pero pues obviamente esto no es bueno en ningún estrato, pero pues asimismo la idea es que este tipo de cosas no se vean en las edificaciones. Y ya finalmente, ya agotando ya nuestro tiempo, rápidamente, pues vuelvo y le repito, la importancia de una consultoría, la importancia de una interventoría. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el consultor va a ir previo a, ¿sí? Previo a lo que tú vayas a realizar. Tengo una problemática de fachadas porque tengo de 100 apartamentos, tengo 50 quejas. Entonces llama al consultor y él va a hacer toda una revisión. ¿Qué le pasa a tu fachada? ¿Por qué está así? ¿Cuál es la solución? ¿Qué materiales te va a recomendar usar? ¿Cuánto mide tu fachada para que tú puedas tener un presupuesto estimado de lo que te vale la obra? Eso te lo va a hacer el consultor, ¿cierto? El estudio de las afectaciones, la recomendación, te puede dar un presupuesto estimado, cuáles son los materiales idóneos para eso, ¿ya? Y generalmente nosotros como consultores, pues tendemos a
también a manejar, hacer un apoyo en todo el proceso de contratación y la supervisión técnica. Ahora, el interventor es durante. Entonces, cuando tú ya decides que vas a hacer el trabajo y lo vas a ejecutar, muchas veces este consultor tiende a ser el interventor. Y el interventor no es más, pero pues así no suceda, si tú ya lo hiciste por otro lado, pues contratas y vas a hacer una obra y consideras que debe tener una supervisión técnica, porque pues de pronto no en todas las obras se preste, porque pues eso depende del tamaño, de la complejidad de la obra y demás. Entonces pues importantísimo que tú evalúes si es importante, porque a ver, yo te soy honesto, el administrador, él maneja sus temas de administración, pero pues no es técnico, ¿sí? Pueden conocer, porque los hay, los conozco y han trabajado tanto en estas cosas y trabajan tanto de la mano con uno que ya de alguna manera pues han aprendido muchas cosas, pero pues obviamente es como yo, que he trabajado tantos años en propiedad horizontal, meterme administrador. Gra gracias, pero no. Entonces, a pesar de que conozco y he visto muchas cosas de la labor que ustedes hacen, pero realmente, digamos, no es mi labor, yo no soy administrador, ¿ya? Entonces, asimismo, de la otra forma. Entonces, es importantísimo que ustedes puedan tener una dirección técnica que los oriente, que los apoye, que les va a valer un poquito más, sí, les va a valer un poquito más, pero ese costo se va a ver reflejado en futuras reclamaciones. O sea, te vas a ahorrar reclamaciones, te vas a ahorrar problemas, te vas a ahorrar un montón de cosas, ¿sí? Porque vas a tener un técnico que también va a ser responsable de la ejecución de esas obras y te va a orientar a ti, que a la final no hayan garantías y que tus proyectos a futuro sean unos proyectos realmente bien importantes, bien chéveres, y que tú como administrador y la gestión que hacen los consejeros, pues obviamente si les gusta el tema, sigan, y la asamblea cada año los siga reconociendo como una buena labor, y sigan ustedes desempeñándose dentro del consejo y dentro de la administración de una muy buena manera. No siendo más, esta fue mi charla el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Para cualquier duda o cualquier requerimiento que ustedes tengan, con mucho gusto puedan contar con nosotros, puedan contar con nuestros servicios. Esperamos que la información sea de mucha ayuda para ustedes y que de aquí en adelante la sigan implementando dentro de sus proyectos y dentro de sus conjuntos. Agradezco mucho la atención y muchísimas gracias.
Hola, muy buenas tardes para todos los asistentes a la Feria de Propiedad Horizontal. Un saludo para todos los asistentes. Mi nombre es Carlos Fabián González, ingeniero mecatrónico con gran recorrido y experiencia en el campo de inspección de transporte vertical y puertas eléctricas en Colombia. Llevo ya varios años en el campo técnico en cuanto a inspección se refiere y en la parte de coordinación de organismos de inspección, con gran recorrido en todo lo referente a las normas técnicas aplicables para inspección de este tipo de equipos, ascensores, escaleras y puertas, lo cual veremos más adelante, por lo cual hoy vengo a darles una pequeña charla de las generalidades, inspección, normatividad, obligatoriedad en Colombia y algunos aspectos a tener en cuenta para todos los interesados y que cuenten con este tipo de equipos en las edificaciones que administran, en las instalaciones donde viven, en donde trabajan, porque pues es un tema que a todos nos interesa. Un agradecimiento muy especial al organizador de la feria, la Fundación Esfera Azul, por abrirnos estos espacios donde podemos compartir con ustedes nuestro conocimiento y experiencia, y esperamos que para todos pues sea de gran ayuda y les brinde muy buena información e importante para las actividades que ustedes desempeñan en cada uno de sus cargos. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio a esta presentación. Como les comentaba, queremos presentarles a ustedes las generalidades que representa la inspección de equipos de transporte vertical y puertas eléctricas en Colombia. Vamos a empezar con los objetivos que queremos con esta presentación. Entonces, en primera instancia es responder a una pregunta muy común que se hace cada persona que tiene contacto con este tipo de equipos. Entonces, ¿es obligatorio o es por seguridad que hacemos esta inspección a los equipos de transporte vertical y puertas eléctricas? Vamos a conocer también la normatividad y requisitos aplicables a esta inspección y los aspectos generales que debe contener un proceso de inspección. ¿Quiénes están capacitados para hacer esta inspección? ¿Cuáles son los resultados de la inspección? ¿Y qué vamos a tener en cuenta en todo el proceso? ¿Listo? Entonces, dando cumplimiento a la primera pregunta que nos planteamos, si es obligatorio o es por seguridad que hacemos la inspección de equipos de transporte vertical y puertas eléctricas, pues yo les confirmo que en este momento es obligatorio en Colombia, en algunas ciudades, ya veremos en cuáles, las cuales las alcaldías de cada uno de los departamentos, las gobernaciones de los departamentos, las alcaldías de las ciudades, así lo ha decretado. Entonces, en primera instancia se hace obligatorio y en segunda instancia también es un requisito de seguridad que aunque en algunas ciudades que no se encuentra obligatorio porque así no se ha decretado, digamos que han tomado la decisión los administradores, los propietarios de los equipos en hacer esta inspección a los equipos para brindar una mayor seguridad a los usuarios y a las personas pues que hacen uso de los mismos. ¿Listos? Entonces, como antecedentes, tenemos que la primera iniciativa que se tuvo para hacer obligatoria la inspección de transporte vertical y puertas eléctricas surge en el año 2011 con el acuerdo 470 emitido por el Consejo de Bogotá, donde surgió la necesidad de sacar un acuerdo para prevenir la ocurrencia de accidentes en los sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Entonces, en este primer acuerdo, en el año 2011, con el acuerdo 470, se establecieron el objeto y campo de aplicación, la periodicidad que va a tener esta inspección, quiénes van a ser los encargados de hacer una verificación y cumplimiento, las acciones y sanciones que dependerán de las personas que no hagan esta inspección, un deber ciudadano, quiénes van a denunciar, cómo lo van a hacer y cómo se va a hacer la divulgación para esta primera iniciativa que se tiene en cuanto a la inspección de transporte vertical y puertas eléctricas se refiere. Entonces, como ya vemos, es una iniciativa que ya surge vamos a cumplir 10 años con este primer acuerdo que se emitió en la ciudad de Bogotá. Entonces ya es un poco de recorrido que tiene nuestra compañía también como pionera en organismos de inspección a este tipo de inspección se refiere. Entonces ya venimos con una larga trayectoria desde que se emitió este primer acuerdo, donde venimos ejecutando pues nuestro proceso técnico y día a día se ha venido perfeccionando. Después, en el año 2014, ya se emitió una primera resolución, la 092, donde se adoptan los lineamientos técnicos para dichas revisiones generales anuales, que es la inspección de transporte vertical y puertas eléctricas. Ya en esta resolución se definen como tal las normas técnicas bajo las cuales se tendrá que hacer esta inspección a este tipo de equipos, ya dando cumplimiento a lo que se venía plasmando pues en el acuerdo 470. Entonces tuvimos como 3 años, que fue mientras se concientizaba a la gente, se conocía, se divulgaba que iba a salir este proceso de inspección de equipos de transporte vertical y puertas eléctricas, para que fuéramos tomando conciencia de que debíamos
afrontar un nuevo proceso y dar mayor seguridad a los usuarios de este tipo de equipos. Entonces, en esta resolución se establece las 3 normas técnicas que va a aplicar a los 3 diferentes equipos que podemos o que la norma o la resolución y acuerdo nos obliga a hacer la inspección. Entonces vamos a tener una primera norma técnica que es la NTC 5926-1, que es la norma que le va a aplicar a la inspección de ascensores, la NTC 5926-2 que le va a aplicar a escaleras eléctricas y andenes móviles, y la norma técnica 6003 que le va a aplicar a la inspección de puertas eléctricas. También se dice que resultado y producto de la inspección que se va a hacer a cada uno de los equipos, se va a tener un certificado de inspección emitido por un organismo acreditado. Este certificado de inspección que garantiza que se llevó a cabo la inspección bajo los requisitos normativos que se exigen cada una de las normas técnicas aplicables, que el equipo pues se encuentra con una óptima operación y que su vigencia va a ser de 1 año. También establece los lineamientos técnicos que va a tener en primera instancia fue el FOPAE, quien después se convirtió en el IDIGER, quien iba a ser designado para hacer las visitas a los establecimientos que tengan este tipo de equipos en sus instalaciones para verificar que sí se estuviera cumpliendo con dicha inspección. Establece los protocolos y procedimientos que deben tener las edificaciones que cuenten con ascensores, escaleras o puertas eléctricas, qué es recomendación y qué es obligatoriedad para cada establecimiento, es decir, quién debe cumplir con qué y qué va a ser recomendación dependiendo del tipo de edificación, ¿vale? Establece, como les comentaba, el procedimiento de las visitas de FOPAE, quienes iban a comenzar por los establecimientos que tuvieran aglomeración de gente o que se encontraran registrados en el SUGA. Y también esta resolución nos da cómo se deberá hacer el reporte de incumplimiento y qué sanciones aplicará dependiendo de si cumplen o no con dicha inspección a estos sistemas de transporte vertical. Esta resolución 092 tuvo una pequeña modificación en el mes de julio del mismo año del 2014, donde modificaron la norma técnica que le aplicaba a la inspección de puertas eléctricas. Entonces, si recordamos en primera instancia, se estableció la norma técnica 6003, bajo esta resolución 221 del 2014, se modificó dicha norma estableciendo que la norma técnica para inspección de puertas eléctricas iba a ser la NTC 5926-3. Entonces, en este orden de ideas, las 3 normas que iban a quedar con esta modificación que se hizo en la resolución 221 iban a ser la norma técnica 5926-1, la norma técnica 5926-2 y la norma técnica 5926-3. Adicionalmente, también allí se establece el cambio de FOPAE a IDIGER, quien iba a ser el encargado de hacer las visitas de verificación en la ciudad de Bogotá. Aquí vemos pues una ley que les quería traer a ustedes que nos habla del régimen de propiedad horizontal, ¿no? Ustedes que están en este campo están un poquito más enterados de esta ley, que debe cumplir una propiedad horizontal, cuáles son las obligaciones, tanto del administrador como de los propietarios, cómo se debe entregar un bien común por parte del propietario inicial a la administración que recibe el bien, contribución, cuáles son las contribuciones a las expensas comunes, algunas excepciones del uso del ascensor, nos establece quién lo usa, qué uso se le va a dar, quiénes deben contribuir al mantenimiento de los mismos. Entonces, se las traigo a acotaciones porque de pronto para ustedes, si no la conocen, les puede servir mucho para que le den una estudiada y sepan a qué personas le aplica o quiénes son los encargados de hacer de verdad la inspección de equipos de transporte vertical y puertas eléctricas. Digamos que una pregunta muy común que se hacen es, bueno, ¿quién es el encargado de hacer la inspección? Si lo hace la constructora, si lo hace el administrador. Entonces, también hay que remitirnos primero a esta ley y segundo a cada una de las resoluciones, decretos u leyes que se hayan emitido en cada una de las departamentos y ciudades para así saber quién debería entregar el equipo certificado o pues con un proceso de inspección. ¿Listo? En este momento, estas son las ciudades donde aplica la obligatoriedad en Colombia, donde ya se han emitido los diferentes acuerdos, decretos y resoluciones. Es decir, que en estas 9 ciudades se encuentra obligatoria la inspección de ascensores, escaleras eléctricas y puertas eléctricas. ¿Listo? Ahí vemos cada ciudad con su respectivo acuerdo, resolución o decreto según corresponda, bajo las cuales los entes gubernamentales realizarán las visitas de verificación, donde van a precisamente verificar el cumplimiento
de que se esté haciendo la inspección y que se cuente con un certificado emitido por un organismo de inspección acreditado. ¿Listo? Entonces aquí vemos las ciudades que están en este momento con obligatoriedad de inspección. Las restantes, digamos que aunque no se ha emitido dicho documento legal donde aplique la obligatoriedad, como les comentaba, ya se viene trabajando para que se adelanten dicha obligatoriedad, pero también les cuento que se está trabajando desde el Estado se viene trabajando en un proyecto de ley donde ya aprobó una primera fase, donde este proyecto de ley, pues al ser una ley, aplica en todo el territorio nacional. ¿Cuáles son las ventajas de este proyecto de ley que está en estudio? Pues que los requisitos van a ser generales a nivel nacional, es decir, que le va a aplicar lo mismo a las diferentes ciudades y departamentos en todo el territorio nacional de Colombia, no teniendo así diferencias entre los acuerdos, decretos o resoluciones que en este momento existen para dicha inspección de equipos de transporte vertical y puertas eléctricas. Entonces, estas que ven en pantalla en este momento son las que se encuentran obligatorias en cada una de las ciudades o departamentos, pero pues se está trabajando en dicho proyecto de ley que les comentaba, donde ya se establecen requisitos un poco más puntuales, donde también se va a hacer uso de la tecnología para poder tener sistemas donde subamos los certificados de inspección que se emita para cada equipo y así tener controlado y los entes también sepan que dicha institución, edificación que tenga este tipo de equipos, pues ya cuenta con un certificado y podamos tener un poquito más de tecnología en este proceso, ya que en este momento pues no se cuentan con los recursos, plataformas y demás para saber qué equipos cuentan con ya la certificación de inspección. ¿Quiénes son los encargados de hacer la verificación y el cumplimiento de que se esté realizando la inspección de equipos de transporte vertical y puertas eléctricas? Cada ciudad tiene designado un organismo, quien ya la alcaldía o la gobernación designó para hacer dichas visitas de verificación y cumplimiento. Entonces allí en pantalla vemos, por ejemplo, en Bogotá, la verificación la realiza el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, el IDIGER. En Cali, la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, y así sucesivamente en cada una de las diferentes ciudades y departamentos que ya rige esta obligatoriedad. Esto no quiere decir que los que vemos en pantalla sean los únicos organismos o entes encargados de hacer esta verificación y cumplimiento. A través de la alcaldía, de la gobernación o de estos mismos institutos, pueden designarse otros entes como la policía, los bomberos, alcaldías distritales, para poder designar esas personas que van a hacer la revisión. Claro está, cada persona o ente que se designe para dicha revisión deberá regirse por lo que diga cada resolución, acuerdo o decreto y así poder hacer la verificación acorde a un listado o checklist donde van a verificar que ustedes cuenten con lo que allí se exige en cada uno de los documentos. No quiere decir que de pronto uno le va a pedir una cosa, otro en la misma ciudad le va a pedir otra cosa. No, si es en la misma ciudad, tiene que pedirle lo que dice el acuerdo, decreto o resolución según corresponda. ¿Qué verifican a grosso modo los entes gubernamentales? Aquí tenemos 9 aspectos principales. Esto es tomado de lo que verifica el IDIGER en la ciudad de Bogotá. Entonces son 9 aspectos principales que sería como el checklist que este ente gubernamental llevaría para hacer dicha verificación a un equipo, bien sea un equipo de transporte vertical o puerta eléctrica. Entonces lo primero que van a pedir en la edificación es que se cuente con el certificado de inspección emitido por un organismo acreditado. Este certificado es el que emite un organismo como nuestra compañía Servimeters, quienes somos los encargados técnicamente de hacer la verificación a cada uno de los equipos y producto de la inspección se emitirá dicho certificado de inspección. ¿Listo? El segundo punto que le piden es un cronograma anual donde se establezca el mantenimiento preventivo de cada equipo. Es un cronograma anual donde no se establece periodicidad, digamos que dicha periodicidad ya debe corresponder a las empresas de mantenimiento, a los encargados de la instalación del equipo o quienes le hagan su mantención, bien sea mensual, trimestral, eso va a depender del tipo de equipo, ya se tienen estudios donde cada empresa determinará cuál es la periodicidad que acorde al funcionamiento del equipo deberá aplicar en cada instalación. Entonces, lo que le va a pedir el ente gubernamental es que usted cuente con el cronograma anual de mantenimiento. Como les indico, no les va a pedir que sea mensual, bimestral, trimestral, semestral, porque pues, como les decía, cada empresa deberá tener su respectivo estudio e indicarles cada cuánto o qué periodicidad se debe manejar para el mantenimiento preventivo de los equipos. ¿Listo?
El tercer punto que les van a pedir es los informes técnicos y soportes de mantenimiento tanto preventivo como correctivo a cada uno de los equipos. Es decir, que producto de esos mantenimientos preventivos que yo tengo programados anualmente, debe dejarse un informe técnico o soporte de que dicho mantenimiento se realizó. Entonces, no es solo tener el cronograma anual, sino dejar las evidencias de que dicho mantenimiento se llevó a cabo y no solo el preventivo, porque como lo sabemos hay equipos que pueden fallar en cualquier momento y requieren de una intervención correctiva, es decir, que también se debe dejar dicho soporte tanto del mantenimiento preventivo que yo hice según mi cronograma o los mantenimientos correctivos acorde a las necesidades que me vaya dando cada equipo. Entonces aquí la recomendación es tener una carpeta, una hoja de vida de cada equipo con los respectivos soportes, certificados, cada verificación que se le haga a los equipos. Un cuarto punto que le piden es que se tenga instrucciones de uso, advertencia y precauciones visibles a los usuarios en cada uno de los equipos. Entonces, cada equipo deberá tener su instructivo de uso, donde contenga pues las debidas advertencias de uso, las precauciones al hacer uso del equipo, para que los usuarios estén enterados de qué deben hacer, cuál es la manera correcta de usar el equipo y qué precauciones deben tener al momento de hacer uso de él. ¿Listo? El quinto aplica para escaleras eléctricas y es que se pide una señalización adecuada en un lugar visible y la cual deberá tener unos diámetros mínimos, se deberá cumplir con unos diámetros mínimos, unas señales obligatorias que deben tener en este tipo de equipos para que así pues prevengamos la ocurrencia de accidentes en las escaleras eléctricas, ya pues que son equipos que están muy expuestos a los usuarios y pueden tener afectación mayor a los que no se haga, a las personas que de pronto no hagan un buen uso de ellos. Entonces, por eso esta señalización se pide obligatoria, porque pues visualmente podemos indicar a las personas que van a hacer el uso que tengan algunas precauciones a la hora de hacer el uso de los equipos. Adicionalmente, el sexto punto, cada equipo deberá tener un interruptor de arranque y parada de emergencia debidamente señalizados. ¿Esto qué quiere decir? Que cada interruptor de stop, cada interruptor de arranque, cada parada de emergencia deberá estar debidamente señalizado para que al momento de hacer uso de ellos o que tengamos que actuarlo de una manera inmediata, sepamos qué interruptor es, cómo acciona, qué va a hacer, es decir, va a detener el equipo. Entonces, en caso de necesitar parada, presione este botón, debidamente señalizado, tenemos unos colores según normas de seguridad para poder determinar qué color me refiere a la parada de un equipo, qué color me refiere al arranque de un equipo. Lo importante es que sepamos que estén debidamente señalizados y sepamos qué me va a hacer ese botón. Bien sea si me va a iniciar el equipo, me va a dar arranque, o si es una parada de emergencia que me va a dar parada el equipo. ¿Listo? Un séptimo punto que nos solicitan es una estación de emergencia al lado de las escaleras o rampas. Es decir, que cada equipo de escalera eléctrica o rampa deberá tener una estación de emergencia, un gabinete con las debidas herramientas que se requieran para, en caso de que se quiera actuar de emergencia en los equipos. Es decir, si se necesita atender una emergencia, bien sea los bomberos, la policía, pueden hacer uso de esta estación de emergencia, que solo debe ser manipulado pues, por personas expertas y pueda atender dicha emergencia. ¿Listo? Un octavo, bueno, tenemos dos puntos adicionales, el octavo y el noveno, los cuales son de obligatorio cumplimiento para las edificaciones que cuenten con aglomeración de gente y recomendación para las edificaciones que no cuenten con aglomeración de gente. Es decir, que se los van a pedir obligatorio algunos establecimientos que estén registrados como establecimientos de aglomeración de público, pero aún así se dejan como recomendación para las edificaciones que no estén registradas como establecimientos para aglomeración de gente. El octavo punto nos habla de un protocolo de procedimiento en caso de emergencia, es decir, cómo actuar y cómo deben actuar los usuarios en caso de que exista una emergencia. Por ejemplo, en caso de emergencia no utilice el ascensor, utilice las escaleras y así dichos procedimientos puedan dar una mejor opción de uso a estos equipos y no usarlos cuando no se requiere. ¿Sí? Como todos sabemos, pues no es recomendable utilizar un ascensor cuando de pronto exista un sismo porque pues puede traer afectaciones mayores. Y un noveno punto que se pide es un procedimiento de qué hacer en caso de mantenimiento o reparaciones. Es decir, cómo deben actuar los usuarios o qué debe hacer la edificación en caso de que cada equipo esté siendo
intervenido en su debido mantenimiento o reparación. Entonces debe estar dicho procedimiento y será solicitado según corresponda el tipo de edificación. Entonces estos son como los 9 aspectos principales que un ente gubernamental verificaría en la edificación, que contenga equipos de transporte vertical, ascensores o escaleras eléctricas, o las puertas eléctricas, que como ya vimos también están en esta obligatoriedad de inspección. Un punto importante que están pidiendo algunas ciudades como Cali, que las administraciones deben cumplir, es el siguiente. Si los resultados de la revisión general obligatoria anual, es decir, de la inspección de este tipo de equipos, establece que el sistema de transporte vertical o puerta eléctrica no se encuentra apta para su uso y que éste representa un riesgo, el propietario o administrador tiene la obligación de impedir su uso y debe establecer un mecanismo para informar a los usuarios la no utilización del sistema. Es decir, si producto de la inspección como resultado se tiene que el equipo representa un riesgo para los usuarios y que éste no se encuentra apto para el uso, sería el propietario o el administrador quienes tienen la obligatoriedad de impedir que se use ese equipo y adicionalmente, tienen que establecer un mecanismo para que las personas sepan que este ascensor, escalera o puerta no se deberá utilizar. Entonces, digamos que hay algunas preguntas que nos han hecho si nosotros como organismo somos quienes impedimos el uso del equipo, pues digamos que allí con esto ya dejamos claridad en que sería el propietario o administrador quienes estarían en la obligación de impedir el uso e informar a los usuarios. Nosotros simplemente emitimos pues el certificado o el informe de inspección con los debidos resultados según corresponda para que ustedes tomen las acciones pertinentes. Aquí ya les quiero hablar un poquito de qué organizaciones están calificadas para realizar procesos de inspección, qué debe cumplir dicha organización, bajo qué norma debe estar acreditada o certificada, ¿listo? Entonces, el primer requisito es que una organización que preste servicios de inspección debe estar acreditada por ONAC, quien es el Organismo Nacional de Acreditación. Este organismo, es el encargado de establecer o realizar vigilancia y seguimiento a las personas o empresas que realicen inspección. Con esto garantizan que se está llevando pues a cabo de la mejor manera y dando cumplimiento a la norma a la norma bajo la cual se esté acreditado. Entonces, el primer requisito e importante que se tenga en cuenta es que cuando se contrate un servicio de inspección a este tipo de equipos, se verifique que dicho organismo se encuentre acreditado por ONAC. Digamos que es un punto muy importante a tener en cuenta. ¿Bajo qué norma técnica colombiana debemos estar acreditados para poder prestar el servicio de inspección? La norma técnica es la NTC ISO IS 17020 del 2012. Esta norma nos establece o contiene los requisitos que se debe cumplir por los diferentes tipos de organismos que realizan inspección. Entonces, como les decía, ¿qué garantiza que un organismo esté acreditado bajo esta norma técnica 17020? Garantiza que un organismo de inspección posee un sistema de gestión sólido, contiene una estructura, personal, instalaciones y equipos técnicamente competentes y acorde al servicio que se está prestando. Garantiza que el personal es técnicamente competente, que se cuenta con métodos, procedimientos y todo aplicable al desarrollo de una correcta actividad. Adicionalmente, garantiza que un organismo de inspección sea capaz de generar resultados técnicamente válidos, es decir, que como los resultados que se detallen en un informe de inspección tienen un sustento técnico, el cual puede ser respaldado con la experiencia del organismo y del personal técnico asociado al mismo. Garantiza que este organismo también es imparcial e independiente en las actividades de inspección. Es decir, que vamos a ser totalmente imparciales y que somos independientes a la actividad que se está inspeccionando. No tenemos convenio alguno pues con empresas que importen, instalen marcas, no, nosotros somos totalmente imparciales e independientes en todas las actividades de inspección que prestamos. Adicionalmente, cuando estamos acreditados bajo esta norma 17020, nos comprometemos a tener una confidencialidad de la información, es decir, que todo resultado o producto que se derive de la actividad de inspección que se realice, solo va a ser divulgada a las personas o entidades que cada norma técnica
nos defina. Ya cada norma técnica nos define que producto o cada informe de inspección debe ser enviado a ciertas personas, principalmente al cliente, quien nos contrata, para poder divulgar la información. No será divulgada a ningún ente o persona que quiera buscar información, siempre y cuando no esté autorizado. Entonces, un punto importante, que se garantiza la confidencialidad de la información. Se emiten informes de inspección y certificados con la veracidad y los resultados que ya hablamos técnicamente válidos, con una acreditación bajo dicha norma técnica. Adicionalmente, que se cuenta con un procedimiento de quejas y apelaciones, dando posibilidad a los clientes que no estén conformes con el servicio o resultado técnico de que realice el proceso de queja o apelación según corresponda. Entonces, como lo vemos, el garantizar que un organismo de inspección esté acreditado bajo esta norma, pues tiene unas ventajas y somos transparentes ante el servicio que prestamos, lo cual genera confiabilidad en el servicio que se está prestando. Entonces, de aquí la importancia de verificar siempre que un organismo esté acreditado por ONAC bajo esta norma 17020, la que corresponde a organismos de inspección. ¿Listo? Un punto importante que les quiero traer a ustedes en la tarde de hoy es hablarles de la independencia del tipo, de la independencia según el tipo de organismo que se define en la norma 17020. Existen diferentes tipos de independencia, tipo A, tipo B o tipo C, dependiendo de la actividad que se realice por el organismo de inspección. ¿Por qué quiero traerles acotación este punto de la independencia? Porque como pueden ver, Servimeter, nuestra compañía, es totalmente independiente, es un organismo tipo A, es decir, que no tiene nada que ver con actividades que puedan intervenir en el juicio o resultado que pueda detallarse en los informes o certificados de inspección. Es decir, nuestra compañía no interviene en ninguna actividad incompatible con nuestra independencia de juicio y lo que a su integridad concierne las actividades de inspección. No debe intervenir en diseño, fabricación, suministro, instalación, compra, mantenimiento o cualquier actividad derivada del equipo que se está inspeccionando. Entonces, un organismo tipo A como nuestra compañía garantiza al cliente que esté contratando los servicios de inspección que no vamos a tener ninguna afectación por hacer parte de actividades del equipo que estamos inspeccionando. Entonces, vamos a ser totalmente transparentes en los resultados que se estén detallando y en el ítem que se está inspeccionando acorde al equipo. Entonces, cada resultado que allí se emita no tiene intervención de juicio por un tercero o no tiene nada que ver con una persona que diga, por favor, califíqueme esto de esta manera. No. Entonces, de aquí la importancia de garantizar qué tipo de organismo se define a este ente que esté acreditado por ONAC. ¿Por qué es importante una inspección? Entonces, recuerdan la primera pregunta que hablábamos de que si era obligatorio o si se hacía por seguridad. Entonces, aquí les damos como los puntos más relevantes del por qué es importante llevar a cabo esta inspección. En primera instancia, aparte de cumplir con los requerimientos estipulados dentro de la normativa o reglamento vigente en cada una de las ciudades, mejora las condiciones de seguridad para los usuarios y personal que realice labores de ajuste, instalación o mantenimiento. Es decir, que no solo se van a mejorar las condiciones para los usuarios que realicen el uso de los equipos, sino adicionalmente esta normativa bajo la cual debe inspeccionarse cada equipo garantiza una condición segura para que el personal que realiza el ajuste, el mantenimiento, la instalación o la reparación de los equipos también tenga condiciones seguras. Es decir, que en el desarrollo de su actividad va a tener una condición de seguridad que tampoco va a permitir que esta persona tenga algún accidente producto de dicha actividad que debería ser. Entonces, aquí un aspecto muy importante donde mezclamos la obligatoriedad y la seguridad. Entonces, en primera instancia, damos cumplimiento al requisito de realizar la inspección en la ciudad o departamento que esté vigente y adicionalmente brindamos seguridad a los usuarios y al personal que realiza trabajos importantes como mantenimiento o reparación de los equipos cuando estos se averíen. Producto de ello, vamos a tener una reducción en el índice de accidentalidad, vamos a bajar considerablemente los accidentes en lo que equipos de transporte vertical y puertas eléctricas se refiere y adicionalmente genera mayor confiabilidad cuando se realiza el uso de los equipos. Es decir, que yo como usuario cuando voy a hacer uso de un ascensor, de una escalera eléctrica o voy a
a través de una puerta eléctrica que esté certificada, puedo estar un poco más confiado y seguro de que este equipo ya tuvo una revisión e inspección por personal técnicamente competente y que cuenta con los debidos sistemas de seguridad debidamente probados. Entonces, aquí mezclamos un poquito tanto la obligatoriedad como la seguridad para las personas que de pronto todavía tengan esta duda de por qué debo hacer esta inspección. ¿Listo? ¿Cómo se realiza un proceso de inspección? Entonces, un proceso de inspección es una mezcla de verificaciones físicas y visuales, es decir, que se tiene que hacer una inspección física y una inspección visual. Entonces voy a tener que hacer pruebas operativas directamente en el campo donde se encuentre instalado cada equipo. Entonces yo debo hacer la visita en físico, el técnico, el inspector asignado para este proceso deberá asistir al punto donde ya se encuentre instalado cada equipo. ¿Por qué? Porque se deben realizar pruebas operativas, verificaciones visuales, verificar elementos físicamente donde yo no voy a poder hacerlo a través de otro medio. Entonces, una parte importante es que esta inspección es realizada en campo. Con esta evaluación que se busca, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las diferentes normas según el tipo de equipo se esté inspeccionando. Adicionalmente, a dar el cumplimiento, a verificar, perdón, el cumplimiento de lo establecido en cada una de las normas, se busca verificar que la instalación de cada equipo se haya realizado acorde a los lineamientos de las normas que el reglamento establece y bajo los mejores estándares o prácticas de ingeniería. ¿Qué quiere decir? Que si de pronto la persona encargada de hacer esta inspección o el inspector designado para llevar a cabo el servicio detecta que existe alguna anomalía que esté por fuera de la norma técnica, también lo puede reportar y le va a decir o le va a reportar al cliente que el equipo está presentando alguna anomalía que de pronto fue producto de su instalación o producto del funcionamiento del equipo, las cuales pueden poner en riesgo la seguridad o integridad de las personas que hacen uso de los equipos. Entonces aquí tenemos una parte importante en saber que la persona o el inspector no solo va a dar cumplimiento a lo aplicado en la norma técnica, sino que también va a verificar que unos aspectos de seguridad importantes que se quedaron fuera de ella se encuentren de la mejor manera y va a alertar de cualquier anomalía o proceso que pueda dar como resultado algún accidente. Entonces, importante tener en cuenta, como les mencionaba, que la inspección debe ser realizada en campo. Se hace una inspección visual, se realizan pruebas operativas, se realizan ensayos y tomas de registros directamente en campo. Producto de estas tres operaciones vamos a tener un informe de inspección y dependiendo del resultado que esté en ese informe de inspección puede emitirse o no un certificado el cual posteriormente será entregado como producto final al cliente. Entonces aquí podemos tener dos resultados finales. Puede terminar el proceso en el informe de inspección cuando un equipo salga no conforme o si el equipo salió conforme debemos tener o realizar la emisión y entrega del certificado correspondiente garantizando que el equipo ya cumple con todo lo aplicable a la norma técnica correspondiente. ¿Listo? ¿Cuál es el personal idóneo para realizar esta inspección a los equipos de transporte vertical y puertas eléctricas? Entonces, ya les hablaba yo de un personal técnico, de un inspector. Entonces, aquí con esto les mostramos o les queremos dar a conocer que este personal técnico es un personal totalmente calificado con formación y experiencia apropiados y conocimiento satisfactorio de los requisitos de las inspecciones a realizar. Es decir, que conoce técnicamente los equipos que van a ser inspeccionados, adicionalmente conoce y tiene conocimientos demostrables en las diferentes normas técnicas como la 17020, que es la de organismos de inspección, y cada una de las normas técnicas bajo la cual debe ser inspeccionado un equipo de transporte vertical o puerta eléctrica. Adicionalmente tiene una experiencia demostrable en mantenimiento, instalación, reparación de estos diferentes tipos de equipos. Con esto, ¿qué garantizamos? Que la persona que está haciendo la evaluación del equipo conoce previamente su funcionamiento y sabe cómo debería estar funcionando de una manera adecuada para no tener inconvenientes de seguridad en los mismos. Adicionalmente, se tiene conocimiento en operación de equipos de medición de magnitudes eléctricas, longitud, luminancia, interpretación y seguimiento de esquemas eléctricos. Adicionalmente, cuentan con certificado de trabajo en alturas obligatorio
para garantizar que cada actividad que se realice y que demande de esta actividad como producto de inspección a la revisión de ascensores, que podemos tener alturas donde puedan ser riesgosas para el inspector, pues se cuenta con este certificado de trabajo seguro en alturas y primeros auxilios para poder actuar en caso de que se presente una emergencia durante la inspección. Entonces aquí vemos que es un personal técnico totalmente calificado con la formación y experiencia necesaria para llevar a cabo este proceso de inspección y emitir un resultado técnicamente válido. ¿Listo? ¿Qué se debe tener en cuenta para realizar la visita de inspección o en el momento de que se contrate el servicio de inspección y que ya se haya designado un inspector para asistir a la instalación y hacer la evaluación a cada equipo? Entonces debemos garantizar instalaciones tan limpias como sea posible, libres de grasa, aceite, polvo, agua, papel, cualquier elemento que pueda entorpecer la actividad y de pronto no dejar llevar a cabo la inspección de la manera adecuada. Entonces, primero garantizar que no tengamos estas condiciones, primero de inseguridad y segundo, pues que pueden retrasar la inspección porque si encontramos elementos con aceite, grasa, polvo, de pronto no pueden hacerse su verificación acorde a lo establece la norma técnica aplicable. Adicionalmente, se requiere la asistencia de un representante, la asistencia obligatoria de un representante designado por la empresa de mantenimiento de los equipos, quien será el encargado y responsable de efectuar las operaciones necesarias. ¿Qué queremos decir con efectuar operaciones necesarias? Este personal o representante de la empresa de mantenimiento será el encargado, y así lo designa cada norma técnica, de realizar las pruebas que se requieran verificar en cada uno de los equipos. Si yo requiero verificar un sistema de seguridad, esta persona o representante de la empresa de mantenimiento debería garantizarnos que se pueda hacer dicha prueba. Por ende, deberá tener la herramienta necesaria para poder actuar o no, o demostrar que un elemento se encuentra en condiciones adecuadas y poder dar una evaluación al mismo. Entonces, importantísimo que se cuente con esta asistencia del representante por parte de la empresa de mantenimiento para que se pueda llevar a cabo la inspección. Si esta persona no asiste, difícilmente podrá llevarse a cabo el proceso de inspección, ¿vale? También se deberá contar con la documentación de los equipos. Queremos llamar documentación a contratos de mantenimiento, bitácoras de mantenimiento, actas de mantenimiento, fichas técnicas, hojas de vida. Como veíamos al principio, los entes gubernamentales les piden esta documentación. También se va a solicitar dentro del proceso de inspección que realiza cada organismo. Es decir, que se debe contar con dicha documentación y deberá mostrarse al personal designado para la visita de inspección que se cuenta con cada uno de estos documentos. Entonces aquí nuevamente importante tener una carpeta, una hoja de vida de cada equipo con la documentación pertinente para no tener inconvenientes ni en la visita por parte del ente gubernamental ni tampoco en el proceso de inspección que se lleve a cabo por el organismo. Una muy importante que se debe tener en cuenta, un aspecto muy importante, es que cada equipo que va a ser inspeccionado debe estar operando correctamente, es decir, que su funcionamiento debe estar en óptimas condiciones y deberá estar operando para el momento en el que se programe la visita. Si de pronto tenemos un equipo que se averió un día antes, lo mejor es detener el proceso de inspección, llamar al organismo y decir que el equipo se averió y que no va a ser posible llevar a cabo este proceso de inspección hasta tanto este sea arreglado y se encuentre operando correctamente. Un equipo que no se encuentra operativo no se le podrán realizar las pruebas que cada norma técnica define, por ende es muy difícil realizar el proceso de inspección. ¿Listo? Y la última es la asistencia del administrador o persona delegada por el mismo, la cual no es obligatorio. La norma no lo define como obligatoria, pero recomienda que se presente en el momento de la inspección. Con esto ya él tiene de primera mano la información y algunos puntos importantes que el personal técnico o inspector encargado del proceso pueda trasladar en ese momento para que él vaya tomando nota y sepa de primera mano y de boca del inspector qué fue lo que se encontró en la inspección. Adicionalmente, que de pronto esta persona o delegado por parte del administrador será quien pueda brindar solución a cualquier percance que se presente en el momento de la visita, de pronto que se fue la luz, de pronto sabrá cómo actuar. Entonces,
de allí la recomendación en que, aunque no es obligatoria la asistencia de dicha persona, se recomienda que esté presente para que pueda conocer de primera mano algunos aspectos importantes, resultados o producto de la inspección que se está realizando a cada uno de los equipos. ¿Listo? Aquí ya voy a entrar un poquito más en lo que es la normativa base para inspección de cada uno de los diferentes equipos. Entonces tenemos 3 normas técnicas colombianas emitidas pues por el organismo correspondiente o por el ente correspondiente, las cuales fueron llamadas revisión técnica mecánica de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas. Aquí vemos las 3 partes, la norma técnica colombiana 5926-1, la cual aplica para inspección de ascensores electromecánicos e hidráulicos y la cual contiene 175 ítems que van a ser objeto de verificación en el momento de la inspección a cada uno de los equipos. En segunda instancia tenemos la norma técnica colombiana 5926-2, la cual aplica a escaleras eléctricas y andenes móviles y la cual contiene 93 ítems objetos de verificación y cumplimiento para poder tener el certificado de inspección. Y por último, tenemos la norma técnica colombiana 5926-3, aplicable a puertas eléctricas automáticas, la cual contiene 88 ítems objeto de verificación para poder dar cumplimiento o certificar como resultado del proceso de inspección. Entonces, estas son las tres normas técnicas bajo las cuales deberá llevarse a cabo el proceso de inspección a cada uno de los equipos según corresponda. Son las 3 que se establecen en este momento en las diferentes resoluciones, decretos, acuerdos. No hay otra norma que en este momento esté obligatoria para inspección de los equipos. Hay otras normas que pueden hacer referencia al mantenimiento, a la instalación, pero no son las que aplica para inspección. Entonces, tener importante bajo qué norma es la que deberían prestar el servicio de inspección para que el certificado a sí mismo le salga referenciando la norma que le aplica según el equipo corresponda. ¿Listo? Cada norma, como ya lo vemos, contiene un número de ítems a inspeccionar y cada ítem de objeto de verificación podrá convertirse en un defecto si este ítem, que es objeto de evaluación, tiene alguna desviación a la condición establecida en dicha norma. ¿Qué quiere decir? Que entonces si yo estoy verificando un ascensor, voy a tener 175 ítems. Si uno de esos ítems tiene desviación respecto a lo que la norma técnica me establece, en ese momento será catalogado como un defecto. Por eso aquí les quería hablar un poquito de lo que se llama a un defecto técnicamente según la norma, para que ustedes sepan que cuando se habla de un defecto no es que de pronto el equipo llegó con ese defecto de fábrica, porque generalmente asociamos a un defecto algo, alguna condición que ya previamente venía con el equipo. En este caso, o producto de una inspección, se llama defecto a toda desviación de una condición establecida en una normativa o reglamento técnico que se detecten como resultado de una inspección. Entonces, si yo estoy verificando los 175 ítems de la norma técnica de ascensores y uno de esos ítems tiene desviación respecto a lo que la norma se establece, será catalogado como un defecto y se clasificará de acuerdo al grado de peligrosidad que suponga para las personas y para la instalación. Importante tener en cuenta que la clasificación de los defectos ya se encuentra establecida en cada una de las normas técnicas y no es el inspector quien supone cuál es este grado de peligrosidad. Aquí a continuación vamos a ver los diferentes resultados, tiempos y clasificaciones que podemos tener según el defecto se ha encontrado en el proceso de la inspección. Entonces, como clasificación tenemos 3 tipos: defectos leves, defectos graves y defectos muy graves, que están catalogados según el grado de peligrosidad, como lo veíamos anteriormente. Cada uno de estos defectos leves va a tener un tiempo de subsanación, el cual se encuentra establecido también en cada norma técnica. Entonces aquí debemos tener en cuenta que la clasificación, los tiempos y los resultados ya se encuentran definidos y predeterminados en cada una de las normas técnicas aplicables y, como les decía, no es el organismo, no es el inspector, no es la empresa de mantenimiento
quien acorde a su criterio va a dar dicha clasificación o resultado. Simplemente, según el defecto que se encuentre en el equipo, se establece un tiempo de subsanación para el defecto y adicionalmente, según el tipo de defecto que tenga el equipo, se emitirá un resultado. Entonces aquí vemos los tres tipos de defectos, leves, graves y muy graves, quienes tienen un tiempo para subsanación. Un defecto leve se establece en la norma que tiene para su subsanación un tiempo de 180 días calendario, un defecto grave tiene un tiempo de 30 días calendario y un defecto muy grave debería corregirse inmediatamente. Adicionalmente, este defecto muy grave dará origen a un dictamen de no cumplimiento, es decir, que apenas se detecte un defecto muy grave ya se determina que el equipo no cumple y es cuando se dé esta condición que el equipo debería quedar fuera de servicio. Entonces, cuando se detecten defectos muy graves o se evidencien en la visita defectos muy graves, es allí donde se le reporta al cliente que se encontraron defectos muy graves y que el equipo debería quedar fuera de servicio para que el propietario o administrador actúe acorde a los lineamientos que se encuentran en el acuerdo, decreto o resolución. ¿Listo? Y los resultados que tenemos son 4 según el tipo de defecto que se encuentra. Entonces, si un equipo no tiene defectos, dará origen a un resultado de cumplimiento y el equipo puede quedar en servicio normal. Si el equipo tiene defectos leves, el equipo puede seguir en funcionamiento, pero estos defectos deberían corregirse dentro de un plazo no mayor a 180 días calendario. Pero si se encuentran defectos graves, el equipo queda condicionado, es decir, que puede quedar en funcionamiento, pero estos defectos deberían corregirse en un tiempo mucho menor a los defectos leves, en un tiempo no mayor a 30 días calendario. Y un último resultado de no cumplimiento cuando se tienen defectos muy graves. El equipo debería quedar fuera de servicio hasta que se corrijan dichos defectos y se realice una nueva inspección por parte del organismo, quien verificará que dichos defectos ya fueron corregidos. Entonces aquí es importante que ustedes tengan claro las diferentes clasificaciones, los diferentes tiempos y los diferentes resultados que, como les decía, ya se encuentran establecidos en las diferentes normas técnicas, ¿listo? Y que de pronto esto no es a criterio de la persona que está realizando la inspección. Ya por último, voy a entrar a darles así rápidamente o a grosso modo las generalidades de cada una de las normas. Voy a empezar con la NTC 5926-1, la norma técnica para inspección de ascensores electromecánicos e hidráulicos, que tiene una aplicación para equipos ascensores eléctricos o hidráulicos que estén instalados de forma permanente en niveles definidos. Adicionalmente, un equipo que va a ser inspeccionado bajo esta norma técnica debería garantizarse que esté provisto de una cabina para el transporte de personas o personas y objetos. Entonces es importante tener en cuenta este punto que nos habla de que un equipo debe estar provisto de una cabina, bien sea solo para el transporte de personas, donde por ahí yo me voy a transportar a los diferentes niveles, o que se pueda utilizar como mixto, llámese mixto a un ascensor por el cual se transportan personas o por el cual en ocasiones se transportan objetos, ¿sí? Entonces, estos ascensores, bien sea solo para personas o personas y objetos, los ascensores mixtos deben ser objeto y debería aplicarle la inspección bajo esta norma, ¿listo? Adicionalmente, los equipos que apliquen para inspección de esta norma técnica deberán garantizarse que estén suspendidos mediante cables, cadenas o que tengan uno o más pistones hidráulicos. Cualquier equipo que esté por fuera de esta condición técnico no debería aplicarle o no sería esta la norma bajo la cual debería hacerse la inspección. ¿Listo? Deberá garantizarse que su desplazamiento sea a través de guías verticales cuya inclinación sobre la vertical sea inferior a 15 grados. Entonces, cualquier equipo que esté desviado, bien sea por el tipo de suspensión, por el tipo de pistón, por la inclinación que tengan las guías verticales sobre la vertical, que se encuentren desviados, no será objeto de inspección bajo esta norma técnica y debería hacerse bajo la que corresponda, pero entonces ya quedaría excluido de inspección bajo esta norma técnica colombiana. ¿Listo? Aquí les doy dos ejemplos de lo que puede ser un ascensor eléctrico. Tenemos dos tipos, un ascensor eléctrico con cuarto de máquinas, el cual vemos en la parte izquierda, donde tenemos dos niveles, un nivel que es la parte inferior, que es el recorrido por donde se desplaza la cabina, y un nivel superior donde se encuentra la maquinaria mecánica y el control eléctrico del equipo. En la siguiente imagen vemos un ascensor eléctrico cuyo funcionamiento es un poco más estrecho en cuanto a espacio se refiere,
en diferencia de un ascensor con cuarto de máquinas. Al anterior lo llamamos ascensor con cuarto de máquinas porque tiene un ascensor exclusivo para la máquina que mueve el equipo. En la segunda imagen lo que vemos es un ascensor donde tanto la cabina como la maquinaria y control se encuentran en un espacio único que es el recorrido del ascensor y no vamos a tener dos niveles, uno solo para la cabina y otro solo para la máquina. Entonces, en esta segunda imagen lo que vemos es un ascensor eléctrico sin cuarto de máquina, lo que llamamos un MRL, donde tanto la máquina como la cabina se encuentran en un mismo espacio. Estos son los que últimamente pues ya están trayendo malas empresas por el tema de espacios, seguridad y demás. Cualquiera de los dos ascensores eléctricos es objeto de inspección porque cumplen el tema técnico que concierne a la norma técnica de ascensores. ¿Listo? En la parte derecha vemos dos diferentes tipos de ascensores hidráulicos. El primero es un ascensor hidráulico con accionamiento directo. Vemos que el émbolo o el pistón está pegado o ligado directamente a la cabina por debajo del chasis y su desplazamiento lo realiza directamente el pistón. Y en la última imagen vemos un ascensor hidráulico con accionamiento indirecto, el cual tiene un émbolo lateral, es decir, que el émbolo o el pistón no está ligado directamente a la cabina, sino que este émbolo lo que hace es desplazar una polea la cual va atada a la cabina por medio de cables, que son los que realizan la suspensión de la cabina. Cualquiera de los dos de los tipos de ascensores hidráulicos que estamos viendo en este momento también es objeto de inspección. Entonces aquí vemos como una generalidad de los equipos que deberían ser inspeccionados bajo esta norma. ¿Listo? Tenemos algunas exclusiones, así como tenemos los aspectos que dan para que un equipo sea inspeccionado bajo esta norma. Tenemos las exclusiones dependiendo de algunos equipos que también son utilizados para el transporte vertical de personas o de carga. ¿Listo? Entonces, quedan excluidos aquellos ascensores que sean exclusivamente para transportar carga, es decir, que allí no vamos a tener desplazamiento en ningún momento de personas, sino netamente para carga. Ascensores y o plataformas para personas con movilidad reducida, cuyas características técnicas no se ajusten a la norma técnica 5926-1. Ascensores utilizados para equipar barcos en instalaciones destinadas a la exploración y explotación en alta mar. Como ya veíamos, deberían ser ascensores que estén instalados de forma permanente en niveles definidos. Estos que están en barcos no cumplen con estas características, por eso no son incluidos dentro de la inspección. Ascensores instalados en minas o en la manipulación de materias radioactivas y ascensores o aparatos elevadores conocidos como de cremallera, tornillo, máquinas de teatro, enganches, bueno, y otros tipos de equipos que pueden ser para montaje o entretenimiento. Entonces aquí vemos como las exclusiones que se tienen, que aunque pueden llamarse ascensores o equipos de transporte vertical, no son incluidos técnicamente dentro de la inspección que se hace bajo esta norma técnica colombiana. ¿Listo? Cada uno de estos equipos que estamos mostrando de las exclusiones debería tener su norma técnica aplicable para la inspección para que posteriormente se efectúe el proceso como debe ser. ¿Listo? Hasta ahí tenemos la parte de ascensores. Aquí voy a continuar con la segunda parte de la norma técnica 5926-2, la cual hace referencia a la inspección para escaleras mecánicas y andenes móviles. ¿Listo? Entonces, incluidos tres tipos de equipos. Un andén móvil que vemos en la parte izquierda totalmente horizontal, es decir, que no tiene inclinación alguna sobre la horizontal, por el cual se realiza un desplazamiento a través del andén de una manera totalmente horizontal. Una escalera eléctrica, la cual vemos en la parte central, la cual está definida por escalones y tiene espacio o da paso de un nivel a otro según corresponda, pero la característica que tiene unos escalones definidos en el cual las personas van a hacer su transporte y así poder subir o bajar de un nivel a otro según corresponda. Y por último, un andén inclinado, lo que conocemos como rampas eléctricas, la cual no tiene escalones, pero sí tiene una leve inclinación, la cual está definida también en la norma, que su inclinación no debe ser mayor a los 12 grados, para poder hacer el desplazamiento entre un nivel inferior o superior según corresponda. Entonces son los tres tipos de equipos que se encuentran incluidos dentro de la inspección bajo esta norma técnica. ¿Listo? Algunas exclusiones, tenemos este tipo de escaleras, escalera de tijera, monta elevadores eléctricos, así como vemos en la parte izquierda, o de tijera, que a veces conocemos,
que de pronto son equipos que aunque son eléctricos, son motorizados y son conocidos para subir de un nivel a otro personas, porque por ahí se suben personas, no están incluidos dentro de esta inspección bajo esta norma técnica. Se los traigo aquí y se los quería mostrar es porque también es una pregunta muy frecuente que nos hacen si esta escalera eléctrica, este aparato eléctrico de transporte entre un nivel y otro debe ser inspeccionado, si esta escalera de tijera que yo tengo debe ser inspeccionada, si esta escalera que utiliza, no sé, una empresa que realice trabajos a alturas también debe ser inspeccionada, entonces no bajo esta norma técnica, ¿listo? Tendrá su norma técnica aplicable al producto según corresponda, pero no es aplicable para inspección bajo esta norma de escaleras eléctricas y andenes móviles, ¿listo? Y por último tenemos la parte número 3, la NTC 5926-3, que es la revisión técnico-mecánica para puertas eléctricas automáticas. Aplica y establece las especificaciones de seguridad para los diferentes tipos de puertas que vemos en pantalla, independientemente del ámbito de uso, bien sea industrial, comercial, doméstico o el campo donde estén instalados, ¿listo? Entonces pueden estar instalados en ámbitos comerciales o en ámbitos netamente domésticos o en ámbitos netamente industriales. Pero si es una puerta que es motorizada, independientemente del tipo de motorización de la puerta, deberá ser objeto de inspección bajo esta norma técnica 5926-3. Entonces tenemos puertas batientes, puertas deslizantes, correderas, enrollables, que son las tipo cortina, las puertas giratorias, seccionales, basculantes, plegables y un sinfín de diferentes tipos de puertas cuya característica principal para ser objeto de inspección es que cuentan con una motorización o mecanismo eléctrico para accionamiento de la puerta, ¿listo? Entonces, para que tengamos claridad, ¿qué puerta deberá ser inspeccionado? Aquella que no necesite de la intervención o ayuda de una persona, es decir, que para abrir o cerrar tenga que ser manipulada por una persona, ¿sí? Si yo simplemente actuando un botón, actuando un sensor, actuando o poniendo una tarjeta en un lector, dicha puerta me hace apertura o cierre, esta puerta ya debe ser aplicable para inspección bajo esta norma técnica 5926-3, ¿listo? ¿Qué puertas están excluidas dentro de esta norma técnica? Entonces, puertas de ascensores, porque aunque son puertas eléctricas y cuentan con una motorización, ya se encuentran incluidas dentro de la revisión que se hace a los ascensores. Las puertas de vehículos, vemos que algunos vehículos tienen puertas motorizadas que son accionadas por pistones neumáticos, por pistones hidráulicos, motorizaciones electromecánicas, pero pues tampoco dan para que sean inspeccionables bajo esta norma. Cuando hablamos de puertas vehículos, hablamos de las netamente que están en el vehículo, no las que están en las estaciones ni paradas, no, esas son aparte y esas sí aplican. Las puertas que están dentro del vehículo o que dan acceso al vehículo y que hacen parte de él no son incluidas para inspección de esta norma técnica, ¿vale? Puertas blindadas, telones de teatro, barreras de ferrocarril o barreras de uso exclusivo para el tráfico de vehículos tampoco están incluidas para inspección bajo esta norma técnica colombiana. ¿Listo? Por último, les quiero dar a conocer cuáles son las causas o las principales causas de incidentes o accidentes que se tienen en los diferentes equipos, bien sea ascensores, escaleras o puertas eléctricas. Entonces, la primera, podemos tener falta de mantenimiento de los equipos, no porque no se realice el mantenimiento de la manera adecuada, puede ser que de pronto no se esté haciendo de la manera adecuada, pero también porque en algún momento se definió por alguna persona que no era necesario realizar el mantenimiento y que de pronto el equipo podría mantenerse por sí solo. Recordemos que todos estos son sistemas electromecánicos que dependen de la intervención del ser humano para que estén funcionando de la manera adecuada. Entonces, de allí la recomendación a que se cumplan con todos los protocolos de mantenimiento que cada empresa tenga para sus diferentes equipos, ya que son ellos quienes finalmente nos garantizan que cada equipo se encuentra funcionando de la manera adecuada. Y adicionalmente, pues que con un buen mantenimiento se garantiza que en el momento de realizar la inspección a los diferentes equipos, el equipo se encuentra con las mínimas condiciones o efectos posibles que se puedan encontrar, ¿listo? La segunda es las fallas del fabricante, de pronto que un equipo desde fábrica llegó con alguna anomalía y que con el pasar del tiempo puede dar a que esa falla que viene de fábrica pues presente alguna anomalía y allí es donde pueda presentarme el riesgo que queremos evitar con
con la inspección. Entonces, por eso les mencionaba hace ratico que es importante que dentro de la inspección no solo se revisa lo que está en la norma, sino que de pronto el equipo también se encuentre acorde a las condiciones requeridas desde el fabricante, después la instalación y posteriormente su mantenimiento. ¿Listo? Como tercero tenemos las fallas técnicas de instalación, es decir, que el equipo no pudo venir con una falla desde fábrica, sino que de pronto durante su instalación se tuvo alguna anomalía y de pronto no se llevó a cabo de la mejor manera. Lo mismo, esto también se puede evidenciar dentro de la inspección. De pronto si hubo algún tema que no se llevó a cabo de la manera adecuada, el inspector se lo puede hacer saber a ustedes para que sepan que este percance está y que debería ser corregido cuanto antes de que tengamos algún riesgo o afecte la seguridad de los usuarios. Un excesivo uso o uso indebido, es decir, cuando yo utilizo equipos de manera excesiva para los fines que no fue construido ni instalado, o cuando las personas le dan un uso indebido, nos ponemos a jugar en los ascensores, en las escaleras o con las puertas eléctricas. Recordemos que cada equipo tiene un debido uso, de allí la importancia de tener las instrucciones y procedimientos para que se realice de la manera adecuada. ¿Listo? Y por último, la falta de señalización y medidas de precaución. Recordemos que la señalización es lo primero que nosotros vemos, y si nosotros tenemos señalizadas las áreas de manera que pueda alertar a las personas o usuarios que hagan uso de ella de la manera adecuada, podemos tener una prevención antes de que ocurra pues un accidente o un incidente en cada uno de los equipos. Entonces siempre tener señalizadas medidas de prevención, medidas de precaución. Si un equipo se encuentra en mantenimiento, lo mismo, por favor señalizar que el equipo se encuentra en mantenimiento, proteger las áreas donde pueda tener algún riesgo de incidente o accidente para prevenir que tengamos alguna afectación a un usuario que de pronto quiera hacer uso de los equipos en este momento. ¿Listo? Y por último, como resultado, vamos a tener dos posibilidades de resultados en un equipo, ¿no? Entonces aquí vemos en la parte izquierda un resultado de un equipo que fue aprobado, donde ya se hizo la inspección, se verificó que el equipo está cumpliendo con todo lo requerido en las diferentes normas técnicas y producto de ello se emitió un certificado de inspección, como vemos en pantalla, o como vemos en la parte derecha, un equipo que fue rechazado, es decir, que no cumplió con los requisitos que se establecen en la norma técnica, y adicionalmente que tuvo una verificación por parte de un ente gubernamental donde constataron que el equipo no se encontraba inspeccionado ni contaba con el certificado de inspección, y allí vemos que sellaron su funcionamiento, lo cual pues ya incurre en sanciones, en multas y en temas legales establecidas en los diferentes decretos, acuerdos o resoluciones según corresponda. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver cuáles son los dos caminos que podemos tener para poder llegar a un equipo aprobado y certificado cumpliendo con todos los requisitos de una norma técnica, o un equipo sellado donde pues no voy a poder hacer uso de él hasta tanto ya de cumplimiento a lo requerido en la norma técnica. ¿Listo? Entonces de aquí la importancia en que tomemos esta inspección no solo como obligatoria en los departamentos o ciudades que allí aplique, sino también que tengamos conciencia de que lo hacemos por seguridad y por garantizar que las personas que van a hacer uso de él tengan una certeza de que el equipo está técnicamente o por lo menos mecánica y eléctricamente funcionando de manera adecuada y que tiene pues los requisitos mínimos de seguridad que debería cumplir cada equipo, ¿no? Recordemos que por estos equipos hacen uso generalmente nuestros familiares, personas que queremos, conocidos, compañeros de trabajo. Entonces no queremos que ninguna de estas personas tenga alguna afectación de pronto por no haber realizado el proceso de la manera adecuada. ¿Listo? Entonces recordemos que un equipo certificado es seguridad y tranquilidad para los usuarios. ¿Listo? Muchas gracias a todos ustedes. Espero este espacio cortico pero sustancioso sea de buen provecho, que la información que aquí les estamos brindando la puedan aprovechar. Cualquier duda o inquietud que tenga, bienvenido sea por parte de nuestra compañía Servimeters, por parte de la Fundación Esfera Azul, también nos la hacen llegar y con gusto estaremos prestos para resolver cualquier duda que tengan. ¿Listo? Nuevamente un agradecimiento al organizador de esta feria, la Fundación Esfera Azul, y pues esperamos todos los asistentes a ellas tengan un buen provecho, la pasen muy bien y que la información que allí les brindamos sea de buen provecho para todos. ¿Listo? Muy buena tarde para todos y gracias por escuchar y abrirme este espacio.